¿Cómo están, amigas y amigos de A Tu Día? ¿Les falta Pepe o les sobra este día que hace un calor enorme acá en la quinta región, momento de la grabación, 27 de enero de 2025, como pasa el año? Y el día de hoy vamos a conversar con una destacada colega periodista que por años ha trabajado en diferentes medios, radio, prensa escrita, televisión, y hoy día también se dedica a mostrar su contenido en redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí hace unos años fue legendaria una columna que subió que fue como que predijo el estallido social. ¿Cómo estás, Mirna Chitre? Bienvenida el día de hoy. Hola José Ignacio, gracias. Muy agradecida de que me hayas considerado para tu programa. Claro que sí, contarle a la gente que dimos con tu contacto porque Alejandra Matus nos dio el pase para conversar contigo porque ustedes en estos momentos están en un programa, ¿no? Hay un programa súper interesante de conversación. Sí, pues el único programa que hay, por lo menos hoy día, de mujeres que hacen análisis de actualidad, análisis político, que se llama Descabelladas y que va por un Chile TV. Así que Claro que estoy sí. muy contenta ahí. Claro que, ¿cómo es eso de trabajar en televisión universitaria? Igual interesante, ¿no? Bueno, yo soy una fan de la Universidad de Chile porque yo estudié en la Universidad de Chile, así que de alguna manera me siento como volviendo a mi casa, ¿ah? Por un lado. Es lindo porque rico no tener que trabajarle a un dueño llamado, no sé, don Juan Pérez, ¿te fijas o no? El dueño es el país, podríamos decirlo, ¿no? La Repello. univers- Claro, pues la universidad es la Universidad de Chile, es la universidad de todos, se supone. Y en ese sentido, ¿sabes que me devuelvo un poco a mi época cuando yo trabajaba para la Televisión Nacional de Chile, para el canal público? Un poquito eso, eso es muy agradable, te lo digo honestamente. Sí, porque hay otros códigos, uno ha podido ahí seguirte y es bien interesante las conversaciones que se dan en este espacio. ¿Y a ti qué te gusta más, Mirna? ¿La radio, la televisión, la prensa escrita? No, prensa escrita no he trabajado, no me atrae tanto, fíjate, me gusta, o sea, la televisión es lo que más he hecho, pero ahora si tuviera que mirar hacia atrás, que sabes lo que pasa que son tantos años ya que yo creo que ya más o menos estoy compensada entre, no sé, radio podríamos decir, televisión, y hoy día estoy en lo digital, o sea, ya salí, bueno, aparte del canal de la Chile, por cierto, pero estoy en lo digital, o sea, ahí está el 90%, el 80% de mi trabajo hoy día lo estoy haciendo en plataformas digitales. Y ahí es interesante porque finalmente eres tú y la audiencia, ¿no? Que es lo que uno siempre ha querido y que parecía que cuando estaba en los grandes medios era imposible. Eso es para mí una cuestión, mira, extraordinaria, porque es la sensación de la libertad total. Por uno, la democratización del acceso a la información. Hoy día cualquier persona puede acceder a ella. Esto para bien y para mal, ¿ah? Después lo conversamos si tú quieres, ¿no? Respecto de lo bueno y lo malo de las redes sociales, de las plataformas, en fin. Pero me quedo con lo bueno, ¿no? La posibilidad de llegar a cualquier parte, desde cualquier parte del mundo. Yo creo que eso hoy día es impagable, o sea, lo que nos ha dado esa libertad que nos ha dado la revolución, la cuarta revolución industrial o tecnológica, como se llama, me parece que es lo más, digamos, fascinante que nos toca a nosotros los periodistas, las y los periodistas. Claro, y es interesante por cuanto, no sé, pues la ciencia ficción predijo todo, ¿no? La ida al espacio, la conquista del océano, pero nunca vio Internet. ¿Cómo eras tú para Oh, qué leer impresionante. literatura? ¿Te gustaba leer literatura cuando más joven? O sea, siempre, mira, siempre he transitado entre la literatura de ficción y no ficción. Ahí voy, es que en realidad la no ficción me la copa la actualidad. Entonces yo necesito salir un rato de ahí y entrar en el mundo de la ficción para, ¿sabes qué? Para sosegar un poquito el alma, porque la no ficción, la realidad es tan cruda, es tan dura, que uno necesita un respiro. Y ahí de repente encuentro un autor o una autora y con eso aquilato. No sé si me entiende. Claro, pero pareciera ser que Chile tiene, y su actualidad tiene un buen narrador, ¿no? Porque cada día van apareciendo historias más Uh, divertidas, extrañas, y que, Total. y que finalmente nos deja triste con un vacío, porque uno, tanto que reclama, tanto que uno se queja, pero al final no depende de uno los cambios. Mira, para mí he aprendido que cada día, esta frase tan de los abuelos, cada día tiene su afán, en el fondo nos dice que cada día hay que vivirlo como si fuera tu último día, porque te lo digo desde una perspectiva de lo que la vida me ha enseñado, ¿no?
que cuando te proyectas mucho hacia el futuro o te quedas demasiado pegado en el pasado. Bueno, lo único que realmente existe es el aquí presente, ¿no? Es el ahora, como dicen aquellos que han realizado, ¿no es cierto?, ciertos caminos, ¿no?, de crecimiento personal, como quieras llamarlo, espirituales, en fin. Entonces yo lo que hago es, cada día me despierto y cada día es un día más de mi vida, por supuesto, y en cada día me puedo encontrar con las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Y la actualidad siempre es como ese choque, ¿no?, con lo aquí y lo que está ocurriendo ahora. Y en general, en lo que aquí y ahora está ocurriendo es súper duro. O sea, si pensáis en lo bueno, las noticias buenas respecto de las malas, son mucho menos las buenas que las malas. Y no porque los periodistas quieran solo hacer las cosas malas, sino porque el mundo es muy difícil, porque la vida es dura. Entonces ahí, como te digo, yo transito entre el rol que juego como profesional, como periodista, y la persona que yo soy. Y trato de cuidarme un poco, porque cuando tú estás expuesto a mucha crudeza, francamente eso tiene un impacto que es imposible de no sentir. No sé si me explico. Claro, y ahí se suscitan una serie de situaciones, por cuanto uno igual tiene familia, tiene sentimientos, y algo que me llamó mucho la atención es que tú, en tus comienzos ahí, en la práctica, primer trabajo, te toca hacerle la pregunta incómoda al general Pinochet. ¿Qué sientes tú cómo marcó eso tu devenir profesional? Mira, yo creo que con los años me fui dando cuenta de cómo lo había marcado, ¿ah? Porque yo era como muy insegura. O sea, en el sentido de que, como todo lo que nos pasa a las mujeres sobre todo, pues nos cuesta creernos lo que somos y lo que valemos. A los hombres les cuesta harto menos, no digo que no les cueste, pero uno en general tiene más posibilidades de ver un hombre empoderado que una mujer empoderada. Cada vez las mujeres nos empoderamos más y nos creemos más el cuento. Y en ese tiempo, yo te estoy hablando, imagínate, eso ocurre como casi 30 años atrás, ¿no? Entonces, más, pues a ver, claro, más de 30, pues esto fue el 91, imagina. Mm. Entonces, yo diría que cómo cambió mi vida eso, bueno, darme la confianza y la fuerza para sentir que no es que no le tenga miedo a nada, pero el miedo que existe, como existía en ese minuto de entrevistar a un hombre que había sido el dictador, que me había acompañado desde que yo era chica y lo veía todos los días en la televisión, horas, cuando TVN era el canal de la dictadura en el fondo, ¿no? Y de pronto enfrentarte a él en democracia, una democracia muy incipiente todavía, qué sé yo, con hartos problemas, pero ahí estábamos, la transición, ¿no? Y él, comandante en jefe, se te da miedo. O sea, claro que, pero te da miedo no solo por lo que representa Pinochet, sino porque yo era chica, pues yo tenía como 22, 23 años. Y era chica, todavía estaba estudiando en la universidad, estaba terminando mi último año, bueno, etcétera. ¿Y cómo marcó eso? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es como hay una parte de mí que tiene esa cosa que tiene que ver un poco con una valentía. No quiero, por favor, no quiero sonar como poco humilde, pero tiene que ver con que frente a aquello que me da miedo, logro sobreponerme y ¡pum!, me lanzo. Y eso fue lo que pasó, ¿te fijas? Entonces Sí. eso como que vino a reforzar esa parte de mí. Pero tú en esos momentos, más allá de la contingencia, ¿tú sentías que era más difícil ejercer el periodismo siendo mujer? Sí, absolutamente. O sea, es que siempre ha sido más difícil, José Ignacio, siempre. Yo creo que en un mismo trabajo, pero pequeñísimas excepciones, las mujeres vamos a estar, primero que nada, peor pagadas que los hombres, haciendo la misma pega, ejerciendo la misma función. Ya, partiendo por ahí, te digo, hay excepciones, pero la excepción es la excepción. Lo que abunda es lo que te estoy diciendo. La mayor parte de los medios de comunicación, tal como tradicionales, hablemoslo así, están dirigidos y conducidos por hombres. Son los hombres los directores de prensa, son los hombres en general, editores, no es que no haya mujeres, pero abundan más los hombres. Entonces, ese es el mundo en el que nosotras nos movemos. Es un mundo que sigue siendo muy masculino y donde las mujeres tenemos más dificultades por todo lo que ya sabemos, porque tenemos doble jornada, porque nosotras sí que no podemos decir a los hijos, oye, ¿sabes que no voy a llegar hoy día porque estoy con mucha pega? O sea, claro, puedes no llegar un día, pero no puedes no llegar nunca a la casa. ¿Te fijas? Entonces, eso si bien ha cambiado, en mi época no era tan fácil. Y quiero ser súper franca aquí porque no quiero
que mi ex marido, padre de mis hijos, vaya a creer que no estoy agradeciendo lo mucho que él hizo para que yo pudiera realizar mi trabajo y sacar adelante a los 3 hijos que tuvimos. O sea, él fue un padre súper importante, pero en mi época no abundaba ese tipo de papá ni ese tipo de pareja. Entonces ahí era aún más difícil todavía. Claro, y ahí, ¿qué valor tú le das a la representación que tienen los medios, por ejemplo, con la figura femenina? Porque siempre en esa época, vamos a teleseries y cosas así, siempre la niña estaba en la casa luchando para conquistarlo a él. Entonces, figuras como tú no abundaban mucho en los 90 en la televisión. Entonces, eso quizás perpetuó que la mujer se ve mejor en la casa, ¿no? O sea, yo creo que todas las mujeres de mi generación probablemente crecimos, primero que nada, con Disney World, crecimos con La Cenicienta, con La Bella Durmiente, te fijas o no, El Príncipe Azul, unas más, otras menos, pero así fue. Estábamos con todos esos estereotipos, te fijas o no, y claro, ya éramos la generación, a diferencia de nuestras madres, que habíamos dicho, no, ahora nos toca a nosotras también salir al mundo del trabajo, parar la olla de la casa y sobre todo, porque yo siempre cuento esto, José Ignacio, porque en mi caso personal, mi madre, se había separado en una época en que las mujeres no se separaban de los hombres, de sus esposos, siempre me inculcó la independencia económica frente a un hombre que resultara ser mi pareja, padre de mis hijos, en fin. Esa iba a ser, según mi madre, el camino para mi libertad. Y yo siempre crecí con esa idea súper clara. Y pudiendo haber tenido una relación súper tradicional con una mujer que se queda en la casa, cosa que no iba a pasar porque no está en mi naturaleza, pero te quiero decir que incluso si ese hubiese sido el escenario, yo tenía tan claro en mi cabeza lo que me había enseñado mi madre que en ningún momento, ni siquiera en los momentos donde tenía las guaguas más chicas, me permití salirme del mercado laboral porque sabía que si salía era muy difícil volver o volver en las condiciones en que yo estaba. Entonces fue siempre una lucha de poder lograr ser una buena profesional y al mismo tiempo ser una mamá presente. Y esa lucha es terrible, pues, porque el trabajo de periodista y en esos años eran unos turnos horrorosos, o sea, no había los días libres que te entregan ahora en la semana, o qué sé yo, un fin de semana al mes, ¿no? Ahí trabajábamos fin de semana por medio, en fin, o sea, tengo una cantidad de trabajo y un trabajar hasta que las velas no ardieran, sin ninguna consideración por la vida personal de nadie, por eso la mayoría se separaba. Entonces, esa era mi realidad, y las mujeres en esa realidad, obviamente teníamos la peor parte. ¿No? Aparte que era una época donde no estaba internet, no estaba el chat GPT que te podía corregir Exacto, los audios, era tal todo muy cual. distinto. Pero, y tú, por ejemplo, cuando avanzaron los años y empezaste a trabajar en radio, en la ADN, ¿te ¿Mm? gustaba levantarte temprano? Porque ahí, ¿a qué hora partía la jornada? No, yo me levantaba, durante 10 años me levanté a las 5 de la mañana. Mira, lo que pasa es que yo siempre he sido buena para, a ver, más que para madrugar, porque si tú me dices, oye, no hay que levantarse temprano, yo sigo de largo. Pero lo que no me gusta es trasnochar. No soy buena, para todos los que me conocen deben encontrar súper fome, pero yo necesito irme a acostar temprano. O sea, y entonces a mí no me cuesta levantarme temprano. Entonces yo lo hacía feliz, pues, durante todos esos años de mi vida, porque para mí lo más importante era desocuparme temprano. Entonces, si yo me levantaba temprano, me desocupaba temprano, rico. Y en la mañana yo estoy súper pila, pero en la noche no valgo nada. Entonces, yo después de las 7 no soy nadie. O sea, ya no soy capaz o sea, no sería capaz de tener un programa en la noche, por ejemplo. Mm. Entonces, eso ayudó mucho y lo mantuve durante 10 años, pues, y sin ningún problema. Claro, ahí es loco porque en el fondo ahí vais con las noticias fresquitas y a diferencia de lo que pasa en las noticias de la televisión, ahí uno Claro. siempre da opinión, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí ponte tú en la radio de N, partir la concierto primero, que es el mismo conglomerado de radio, Iberoamericana. Y ahí empecé a trabajar, o sea, de alguna manera me fui formando en el periodismo de opinión. Y es difícil, fíjate, porque no es llegar y sentarte a decir cualquier cosa. Primero tienes que estar súper informada, súper, súper, súper. Y una vez que tienes la información, recién ahí puedes empezar a articular una opinión con tesis y con esto que lo otro. ¿Te fijas? Pero no es como que yo digo cualquier cosa, como
Una vez escuchaba a una periodista decir, no, es que la opinología. Y yo le decía, pero ¿de qué estoy hablando? Si el periodismo de opinión es un género como el periodismo interpretativo, como el periodismo informativo. Y para hacer periodismo de opinión, pucha que hay que tener harta práctica, harta experiencia. Y todavía yo creo que me sigue costando. O sea, no es que sea fácil. Mm. Oye, y pasaron los años y cuando llegó la época del estallido, está este video que se volvió viral que tú dices, oye, no vaya a hacer cosa que se venga algo malo y pasa ese mismo día. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? De nuevo, yo como que nunca me adelanto mucho a las cosas en el sentido, me refiero al hecho de que yo no hago pronóstico, a ver cómo le va a ir este video, porque hay gente que está, ponte tú que está, no sé, pues permanentemente pensando en cuál es la tecla que va a tocar para que algo sea más o menos exitoso. No, mira, yo hago las cosas de cómo me nacen, si no, no las hago. Entonces, yo tenía una columna semanal que había empezado a desarrollar un formato de que no era un podcast, era un video columna. Y ya llevaba como algunos meses, ya había desarrollado la técnica en 350 palabras. O sea, el video no podía durar más, o sea, el texto que yo escribía no podía tener más porque yo lo subía al antiguo Twitter. Y yo me he negado hasta ahora, otra conversación, a comprarle a menos a Elon Musk el tic azul, porque hay que pagar esa cuestión del tic azul. Menos ahora, pero te fijas, entonces yo tengo 280 caracteres cuando escribo y respecto de los videos tengo 2 minutos 19. Entonces en ese tiempo aprendí a escribir mis columnas. Y era un desafío increíble, interesantísimo, porque además súper difícil, mientras más pequeño es el texto, más difícil es. Y esa semana, habían ocurrido ¿te acuerdas los famosos saltarse el torniquete? Y en ese proceso del saltarse el torniquete, de lo que estaba pasando, de que había algo, movimiento, ese día, a la 1 de la tarde, grabo este video, hablando de lo que implicaba el saltarse el torniquete, quiénes eran los que estaban detrás del saltarse el torniquete, y termino diciendo si es que acaso estamos o no frente a un estallido social. Y yo digo, no lo sabemos aún, pero lo que sí sabemos es que no parece conveniente apagar el fuego con benzina. Y a las 6 de la tarde estalla el estallido social. Claro, una cuestión que yo no me la habría imaginado nunca. Y encima con esa declaración, no echarle más benzina, es como, yo me voy a jugar un loto, un kino, ese mismo día ahí, capaz que no hablo. No, claro. Sí. Oye, pero ¿tú qué crees? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿O quedamos igual después de todo ese proceso? O sea, yo creo que, a ver, todas estas posturas que señalan que el país se jodió el 18 de octubre de 2019, en el sentido de que como que antes teníamos un tipo de país y después tuvimos otro. Y lo que realmente siempre me sorprenden esos análisis, no estoy hablando de cualquier fuente, ¿no? De medios de comunicación que tienen un prestigio, en fin, ¿no? Bueno, ahí hay un componente ideológico que nos deja ver el horizonte, porque lo único que hizo el estallido fue mostrar lo que había. O sea, no es como que el país el día 17 de octubre era un país y a las 6 de la tarde del 18 resulta que, ups, por arte de magia era otro país. No, lo que pasó es que se dio a conocer, se mostró, se levantó la alfombra y se vio la basura que había abajo. Los estallidos no ocurren por nada. Los estallidos, y es un tema ampliamente analizado en la academia, son procesos históricos, sociales, políticos, que tienen un montón de factores. Y esos factores se estaban acumulando. Si no, no se explica. O sea, ningún proceso, menos el que se vivió en Chile, que duró tantos meses. O sea, inorgánico, sin partidos políticos que estuvieran coordinando, porque si hay algo que no hubo, fueron partidos políticos que fueran los que coordinaban o levantaban cada una de esas expresiones que hubo. Entonces, nada, fue un estallido en el estricto social, en el estricto orden de cosas, y si bien efectivamente hubo un montón de hechos que yo, la primera en rechazar, me carga la violencia, no soporto los extremos, te lo digo abiertamente, pero no significa que, dicho lo anterior, todo eso que pasó no tenga una razón antes del estallido, que terminó efectivamente llevándonos a esa situación. Mira, han habido grandes cambios en la historia económica, social, política de Chile. Tú recién comentabas el tema del ingreso de la mujer a la esfera pública. ¿Tú qué crees que nos falta como sociedad
para que gente como yo, por ejemplo, que tengo discapacidad visual, deje de ser el único periodista que está dando vueltas, intentando entrar en medio? ¿Por qué no las personas con discapacidad no tenemos presencia en la prensa, en los canales de televisión? No estamos en ninguna parte Mira, para Teletón. lo encuentro tremendo. Yo lo único que creo que tiene que ver con la incapacidad de quienes toman decisiones, ¿no? De entender el aporte significativo que personas como tú o como otras, ¿no es cierto?, pueden hacer. Yo creo que mira, quiero pensar que es ignorancia y quiero no pensar que es discriminación. Quiero pensar que tiene más que ver con no entender lo que pasa con personas que, como tú, han hecho una carrera, que tienen miles de posibilidades y sobre todo en la era que estamos, o sea, con todas las posibilidades que la inteligencia artificial nos entrega. Entonces, mira, no sé, una mezcla de ignorancia, discriminación, el no querer hacerse cargo de un tema como este, el no tener una mirada, yo diría, no sé, en sintonía con todas las conquistas que se han hecho en materia de inclusión. Me parece eso, o sea, creo que hay mucho que avanzar ahí y sería interesante preguntarle a los mismos jefes de prensa, quienes, como te digo, toman las decisiones, ¿por qué? ¿Tú lo has hecho? No, no lo he hecho, pero lo he hecho con algunos casos y me dicen que es difícil. Pero por yo ¿Por digo, ¿por qué? qué es difícil? No, es que es muy Mm, difícil ajustar la cámara y eso, pero no lo sé. Yo siempre he pensado, o somos muy fome, o somos muy poco, o quizás no no, somos tan buenos también, porque también incluir por incluir no está bien la cuota, pero también ya, siempre pero te dejamos tienen fuera que dar una. Sí, pero te tienen que dar una oportunidad como cualquier persona. O sea, yo también. ¿Qué era yo antes de llegar a TVN? Nadie. No, Mm, nadie me conocía, era un estudiante de periodismo. O sea, siempre te tienen que dar una oportunidad. O sea, si no te dan una oportunidad, ¿cómo vas a saber si esa persona puede aportar, no puede aportar? Si nunca te han dado una oportunidad, ¿qué haces? claro, Ahora, qué bueno, en todo caso, José Ignacio, por eso te digo que existe hoy día otros vehículos para poder mostrar tu trabajo, pero eso no implica que tú no tengas todo el derecho a trabajar en un medio de comunicación exacto. tradicional, ¿sí o no? Por eso decimos que aquí a tu día le falta Pepe, ¿viste? ¿Algún canal ahí? ¿Me Mm, puedes creer que yo el año pasado estuve en TVN, en el ya, domingo, y me decían que era la primera vez en la historia del canal que había un periodista con discapacidad visual? no Estoy te puedo contento, creer. pero qué triste. Mirna, en honor al tiempo, yo podría quedar conversando contigo horas, pero te tenemos que dejar ir. Muchas gracias Ya por la pues, invitación. oye, un abrazo para ti, José Ignacio, te felicito por lo que haces, de verdad, Gracias, de verdad. que Un estés gusto súper. y nos estamos encontrando. Un abrazo. Ya pues, un abrazo para ti.